En esta ocasión se va a dar explicación al desarrollo del diseño del sistema automatizado fase 3 del curso de sistemas de adquisición y acondicionamiento de señales. Para esta unidad 3, que es la de acondicionamiento de señales de entrada, nos proponen que en el foro de trabajo colaborativo cada estudiante presenta una propuesta explicativa del proceso de adquisición de datos por medio de un software al PC, y a su vez dentro de la actividad colaborativa nos dice que se debe realizar un video en el que se demuestre claramente la adquisición de datos al PC. Entonces vamos a evidenciar esas dos actividades a través de este video. La propuesta que se plantea es básicamente tomando como referente la actividad que se desarrolla en la fase 1, que es un circuito divisor de tensión, en donde tenemos aquí una señal entre 0 y 1 voltio, amplificarla de 0 a 5 voltios. Entonces eso se hizo en la fase 1 y se implementó el circuito, y la intención con esta actividad o con esta propuesta es que podamos observar esta señal tanto de entrada al amplificador como la señal de salida, es decir, ver cómo esta señal varía de 0 a 1 voltio y cómo esta señal va a variar de 0 a 5 voltios, pero ya haciendo ese proceso a través del computador, ya no utilizando multímetros, sino viendo esos resultados en la pantalla del computador. Entonces se propone trabajar en el Arduino 1. Aquí tenemos un diagrama esquemático. Entonces tenemos el amplificador operacional, nuestro circuito divisor de tensión. Vamos a llevar la señal de 0 a 1 voltio a una entrada analógica del Arduino, la A0, y a la entrada A1 también analógica del Arduino vamos a llevar la señal de salida del amplificador. Entonces básicamente es incorporar esas dos señales y que a través del computador pues se puedan visualizar. Esta sería una imagen como del montaje físico de los amplificador operacional, nuestro potenciómetro, las resistencias que se requieren para el circuito y las entradas de señal A0, A1. La alimentación la tomaríamos de la misma tarjeta de 5 voltios y la tierra. Entonces vemos que tendríamos una salida máxima de 1 voltio y una en el divisor de tensión, y una salida máxima de 5 voltios en nuestro amplificador operacional. Para eso entonces en el programa Arduino implementamos el siguiente código. Declaramos unas variables que nos van a permitir almacenar los valores de la señal 1 y de la señal 2. Aquí el pin A0 y el A1 lo declaramos como entradas y se establece la comunicación a 9600 baudios. Le decimos que nos lea el puerto A0 y que ese valor nos lo almacene aquí en esta variable que hemos llamado valor 1. Aquí hacemos una conversión para que nos vaya a mostrar en pantalla el valor en voltaje. Hacemos lo mismo con la señal que llega por el puerto A1. Aplicamos la misma fórmula para que ese valor se convierta en voltaje. Imprimimos los valores por pantalla y ahí ya podemos apreciar qué señales tenemos. Esa sería como la propuesta desde el punto de vista teórico. La intención es poder ver en el monitor serial del programa Arduino los valores que están entrando, y también aprovechar para hacer un análisis gráfico, que estas las podemos obtener a través del serial plotter también del programa Arduino. Bien, ahora vamos a ver entonces la implementación física de esta propuesta. Aquí tenemos la implementación física del circuito. Entonces tenemos nuestra tarjeta Arduino 1. Vemos cómo las señales se conectan a la entrada A0 y A1, y tenemos nuestra alimentación de 5 voltios y tierra. Estas serían las dos señales para poder visualizar los datos en el PC. Y tenemos nuestro potenciómetro y nuestro integrado. Y aquí entonces ya podemos ver en pantalla el programa tal cual como los habíamos mostrado anteriormente. Ya tenemos cargado el Arduino, el programa, la tarjeta, y vamos a decirle aquí
a través del monitor serial que nos permita ver qué datos se están incorporando. Entonces podemos apreciar ahí que nos está mostrando los valores de voltajes tanto a la salida del amplificador como a la salida de nuestro circuito divisor de tensión. Ahora, si variamos, podemos observar cómo ese voltaje tanto de entrada como de salida disminuyen. Aquí ya voy a llevarlo al nivel mínimo. Ahí tenemos entonces 0 voltios de entrada y 0 voltios de salida. Y al hacer la variación hacia el nivel máximo, entonces podemos apreciar que tenemos un voltaje máximo de 3.55. Recordemos que la tarjeta nos está entregando 5 voltios máximo. Pues aquí vemos nuestro circuito, vemos cómo está trabajando el Arduino y aquí hacemos la variación respectiva. Pues allí podemos ver cómo en este caso pues va disminuyendo el voltaje. Ahora vamos a apreciar estas señales pero de forma gráfica. La vamos ahí en 0, vamos a cerrar el monitor serial y vamos a venir aquí Arduino. Entonces decimos herramientas y está el serial plotter. Le damos clic allí, esperamos a que cargue y como se aprecia entonces él ya empieza a mostrarnos como una línea. Vamos a empezar a variar nuevamente el potenciómetro y podemos ver en azul que es la señal de entrada al amplificador y la roja es la señal de salida del amplificador. Entonces vemos como en la medida en que yo voy variando esa señal va cambiando su amplitud, su voltaje. Ahí ya llegué a los valores máximos y nos coinciden con los datos que hemos mostrado anteriormente. Entonces esta sería una forma gráfica de ver cómo la señal o las señales que tenemos nosotros en nuestro sistema pueden irse modificando y a su vez hacemos la adquisición de esos datos al PC o al computador. Esto nos representa una gran ventaja porque nos permite ya hacer un análisis gráfico de esa información. Bien, en esto entonces consiste la propuesta que se presentó y es hacer una adquisición de datos a través del computador visualizando una señal de entrada al amplificador operacional y su señal de salida. Podemos ver cómo gráficamente se ve una señal muy pequeña en azul a la entrada y su amplificación a la salida. Muchísimas gracias por su atención.